Hoy vamos a mirar el libro de Génesis. Te decía hace un rato que hemos estado estudiando desde el día 1 de enero, hemos estado estudiando la Biblia, hemos decidido entrar de forma más profunda y tenemos un plan de lectura que de hecho a la salida le van a estar dando el plan de lectura para el mes de febrero. Y te invito a que si eres nuevo en North Place o si leíste los primeros 2 capítulos de Génesis y se te olvidó leer el resto, no te deprimas, no te aflijas, empieza en febrero con el próximo mes de lectura. No trates de ir a donde te quedaste porque te vas a quedar atrás, te vas a frustrar y no vas a llegar. Dale hacia adelante y únete al grupo y sigamos con el plan de lectura. Y lo que es importante aquí es dónde está tu corazón, qué está haciendo Dios en ti. La meta no debe ser un checkmark más, no es una actividad religiosa, es una oportunidad para profundizar. Y lo que quiero compartir contigo hoy, vamos a verlo del libro de Génesis. Fue lo que comenzamos a leer a principio de año, ya vamos por Éxodo. Pero vamos a ver, cuando miremos a Génesis, la historia de Dios. Vamos a mirar varias cosas importantes y es cómo encontrar a Jesús en el libro de Génesis. Cómo encontrar a Jesús en el libro de Génesis y vamos a mirar toda esa, cómo se desenvuelve el libro de Génesis, pero quiero que antes de entrar en la lectura del libro de Génesis, o más bien una vista panorámica general, miremos a Lucas 24-27, donde Jesús inclusive está instruyéndole a sus discípulos que lo encuentren a Él a través de todas las Escrituras. Y eso se vuelve importante porque nos da una oportunidad de entender la Biblia de una manera que quizás no la habíamos visto antes. Entonces Jesús, Lucas 24-27, los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. En otras palabras, la ley de Moisés y los escritos de los profetas representaban la Biblia en el tiempo de Jesús, explicándole lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Jesús está con los discípulos y les está explicando, les está enseñando y les dice, así es como me encuentras a mí a través de todas las escrituras. Y lo hemos estado diciendo desde la primera semana que nos reunimos hasta hoy. Jesús lo afirma aquí, toda la Biblia es acerca de Jesús. Toda la Biblia, todo en la Biblia es acerca, nos apunta hacia Jesús. Toda la Biblia es acerca de Él y vamos a hablar más de esto cuando miremos en unos momentos el libro de Génesis. Pero antes de entrar al libro de Génesis, quiero hablarte del Evangelio. Porque vas a encontrar el Evangelio, vas a encontrar a Jesús, vas a encontrar una narrativa que nos va a ayudar a través de un hilo conductor a entender de qué se trata el libro de Génesis. El Evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias. Las buenas noticias acerca de la salvación a través de Jesucristo. Eso es cuando alguien te dice el Evangelio, en el griego Evangelio significaba una buena noticia, la última noticia, las buenas nuevas. Y la buena noticia es que llegó la salvación del hombre y de la mujer, de la humanidad a través de Jesucristo. Ahora, cuando la gente piensa en el Evangelio, generalmente está pensando en dos cosas o tienen en mente dos perspectivas. Ven el Evangelio como un principio, un postulado, o ven el Evangelio como una historia. Ven el Evangelio como un postulado, como un principio, o ven el Evangelio como una historia. Esto es bien importante porque nos va a llevar a entender lo que vamos a hablar de Génesis de una manera más simple pero profunda. La mayor parte del tiempo la gente piensa en uno o en otro, en la historia o en el principio, el postulado. Pero en realidad el Evangelio es un principio y es una historia. Es un principio y es una historia. Fundamental entender esto porque afecta la forma como tú lees y entiendes la Biblia. El principio fundamental del Evangelio es que somos salvos no por nuestras buenas obras o por nuestro desempeño moral, sino que somos salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo. No somos salvos por nuestro desempeño, somos salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, si somos salvos por la fe
y no por las obras, sino por la obra de Cristo y no por mis propias obras, lo que la gente pierde de perspectiva es que aunque seamos salvos por la fe, no por las obras, la verdadera fe siempre causa en nosotros buenas obras. La diferencia es el motivo del corazón. Las obras no nos salvan, pero la fe y la salvación puesta en Cristo Jesús nos lleva a buenas obras, no para salvación, sino en agradecimiento. La conducta externa es similar, pero el motivo del corazón es diferente. Ese es el principio fundamental del Evangelio, es un principio. Ahora, el Evangelio también es una historia unificada de Génesis hasta Apocalipsis, con 4 divisiones principales: la creación, la caída, la redención y la restauración. Lo repito de nuevo. El Evangelio es una historia desde Génesis hasta Apocalipsis, una historia continua con un hilo conductor que tiene 4 categorías o 4 divisiones: la creación, la caída, la redención y la restauración. Y vamos a hablar de eso un poco. En otras palabras, el mundo fue creado bueno. Cuando Dios crea el mundo, dice, es bueno. Fue creado como una buena obra para ser disfrutado y era parte de la creación de Dios. Ahora, nosotros ya no estamos en ese mundo original que Dios creó. Esa es la creación. Vivimos en un mundo caído como consecuencia del pecado. Todo ha sido corrompido de alguna manera. Perdimos la armonía en nuestra relación con Dios, perdimos la armonía en nuestra relación con los demás y sobre todo la relación de Dios con el hombre. Pero a lo largo de la historia, y especialmente en la medida en que te acercas al final de la historia en el libro de Apocalipsis, tú ves el deseo continuo de restauración de parte de Dios. En otras palabras, la creación, la caída, la redención a través de Cristo y luego la restauración, que es el plan máximo de Dios desde tiempos inmemorial. La historia de toda la Biblia, esa es la parte de la historia del Evangelio. La historia de toda la Biblia es importante porque si no sabes lo que te acabo de decir, hay muchas cosas que no vas a caer en cuenta cuando leas la Biblia. Estamos hablando de cómo leerla y entenderla mejor. Vas a llegar a conclusiones equivocadas y muchas vas a pasarlas por alto. Si no miras la historia, puedes convertirte en una persona muy individualista y pensar que solo tu relación con Dios es importante. Y pensar que es solo Dios y yo. Y si yo estoy bien con Él, yo voy al cielo. Pero cuando tú miras la Biblia desde la perspectiva de la historia, en otras palabras, desde la perspectiva de la voz de Dios, te das cuenta que desde el comienzo Él está creando un pueblo. Él está creando una comunidad de fe. Él está creando un cuerpo en Cristo. Y bien hay promesas individuales, claro que las hay, pero la plenitud, la totalidad de esas promesas nunca se van a conocer fuera de la comunidad y de la familia de Dios. El deseo profundo de Dios no es salvar una persona, es crear un pueblo, una comunidad y vivir en armonía. Ese es su plan desde el principio del tiempo. Si te pierdes ese objetivo clave en el corazón de Dios, pierdes la historia de la Biblia y no vas a entenderla. Otra cosa que te vas a perder si no conoces la historia que Dios nos está tratando de comunicar a través de la Biblia es una comprensión precisa del cielo y de la eternidad. Hay personas que piensan que cuando nos morimos o Él venga en su segunda venida, vamos a ir al cielo como seres, sin cuerpo, tocar el arpa y por ahí vamos a andar volando de nube en nube. La realidad es que cuando perdemos de perspectiva la historia de Dios y no nos damos cuenta cómo comenzó y dónde Él quiere terminar, perdemos de perspectiva que Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando Él dice crearé un cielo nuevo y una tierra nueva, es un cielo físico nuevo, es una tierra física nueva y tú tendrás un cuerpo como lo tuvo Cristo después de la resurrección, nuevo y restaurado y transformado, pero tendremos un cuerpo físico.
Y eso es parte de lo que tú encuentras en la historia y a veces nos rompe los esquemas porque no hemos leído la historia de principio a fin. Para disfrutar la versión restaurada del mundo perfecto que Dios tiene en la Biblia, se señala desde las primeras páginas. El error que muchas veces la gente comete con el Evangelio es verlo desde una de esas dos perspectivas. O se enfocan en la parte de la historia o se enfocan en la parte del principio. Y lo que decimos, el Evangelio es principio fundamental, es un postulado de salvación por gracia en Dios y es una historia de principio a fin del deseo y el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Eso es parte de lo que quiero compartir hoy. ¿Y cuál es la conexión y el punto que hace que esas dos cosas se unifiquen? Una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Y ahí tú puedes entender la historia y el principio o el postulado. Entonces, vamos a mirar lo que Jesús dijo nuevamente en Lucas 24, 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿deberíamos tratar de encontrar a Jesús en todas las escrituras? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Primero porque lo dijo, segundo porque lo enseñó. Y si miras más adelante en ese mismo capítulo, de hecho, verso 44, entonces Jesús dijo, cuando estaba con ustedes antes y les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito, ¿acerca de quién? Acerca de mí. Este es Jesús hablando. En la ley de Moisés y en los profetas y los salmos, en otras palabras, en la Biblia conocida para el tiempo de Jesús, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¿Qué les abre la mente a los discípulos para entender las escrituras? Cuando Él les dice, todo en las escrituras apunta hacia mí. Cuando ustedes entienden que todo en las escrituras apunta hacia mí, dice, las escrituras tuvieron nuevo sentido para ellos, se le abrieron los sentidos y pudieron comprender la historia de Dios de un principio a fin con respecto a la humanidad. Lo que Lucas 24 nos está diciendo, Jesús nos enseña que debemos leer todo en la Biblia como que nos apunta hacia Él, nos señala hacia Él. Cuando entiendes la historia, a la luz de Jesús, toda la Biblia cobra vida para ti y para mí. Entonces, ahora vamos a Génesis. Ya te di la base. En los próximos minutos que nos quedan vamos a mirar el libro de Génesis o una visión general. Y no hay problema si no lo has leído porque te va a hablar igual. Pero si lo leíste durante este mes pasado, va a haber cosas que vas a ver cómo resaltan al momento en que comenzamos a apuntar a Génesis hacia Cristo. Ya sé que vamos por Éxodo, pero hoy solo les voy a hablar de Génesis. Vamos a ver tres cosas en los minutos que nos quedan al examinar a Génesis. Primero, cómo se ve en Génesis la historia de la creación, la caída, la redención y la restauración. ¿Cómo se mira eso en el libro de Génesis? Segundo, quiero que pensemos cómo se ve el principio de un evangelio de gracia en el libro de Génesis. ¿Cómo se mira el principio fundamental o el postulado de un evangelio de gracia, salvos por la fe en Cristo? ¿Cómo se mira eso en Génesis? Y tercero, quiero que veamos cómo el libro de Génesis nos apunta hacia Jesús. Cómo el libro de Génesis nos apunta hacia Jesús, nos señala hacia Cristo, nos apunta hacia la crucifixión, hacia su vida, hacia su muerte y hacia su resurrección. La primera es la historia. Vamos a ver un poco. Génesis es obviamente el comienzo, diga comienzo. Es el comienzo de la historia. Y la historia que nos cuenta la Biblia es ¿cuál historia? La historia de la creación, de la caída, de la redención y la restauración. Esa es la historia que la Biblia nos cuenta. Génesis probablemente es el libro por excelencia que más capítulos de la historia contiene en sí mismo, más que cualquier otro libro. Cuando tú miras esos 4 componentes de la historia, están bien desplegados en el libro de Génesis. Génesis 1 y 2 comienza la historia, nos habla acerca de la creación. Nos habla acerca de la creación. En Génesis 3
nos habla acerca de la caída en donde los seres humanos se apartan de Dios y todo ese buen mundo y jardín del Edén que Él había creado cae en corrupción. Y como resultado los seres humanos son exiliados, expulsados del jardín del Edén. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, básicamente lo que tú ves es que las cosas van de mal en peor. Las cosas siguen empeorando. Génesis 1 al 11 trata sobre la creación, la parte buena. Luego empiezas a ver la caída ya para el capítulo 3 y muy poco a poco ves algo de la redención, como en Génesis 3:15, donde dice: la semilla de la mujer herirá la serpiente en el calcañar. Una visión general, una profecía mesiánica acerca de la redención. Desde el comienzo comienzas a ver que Dios tenía un plan de redención. Pero básicamente todo lo demás que tú ves en esos primeros 11 capítulos es pecado y corrupción. Pecado y corrupción. Pecado y corrupción. O sea, tienes el diluvio que viene a causa del pecado rampante de la época. Tienes la torre de Babel y el deseo de la humanidad de casi convertirse en Dios, y las cosas van empeorando cada vez más. Pero cuando llegas al capítulo 12 hay algo trascendental y fundamental que cambia. Es un giro en ese capítulo 12 y una inflexión en la historia de toda la Biblia donde todo cambia. En Génesis 12 es donde Dios se acerca al hombre a través de este hombre llamado Abraham y le dice: yo voy a salvar al mundo a través de ti y de tu familia. Está viendo la historia, cómo se va desarrollando. Vamos a verlo en el capítulo 12. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y harás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿A qué se refiere esa promesa de bendición a través de Abraham para todas las familias de la tierra? Si miras la genealogía de Cristo, el Mesías, está conectada a Abraham. En otras palabras, a través de él y su familia vendrá la salvación. Nos apunta de nuevo hacia Jesús. Esa promesa de pacto, es una promesa de pacto que Dios hace con Abraham. Ese punto, esa inflexión esperanzadora que lo cambia todo. Cuando tú sigues leyendo a través del libro de Génesis, encuentras que Abraham y luego su hijo Isaac y luego su hijo Jacob y luego su nieto luchan con esa promesa, y en cierto sentido Génesis nos apunta al hecho de que los meros seres humanos nunca van a poder cumplir completamente esa promesa de redención. Hacía falta algo más, hacía falta alguien más. Tendrá que haber alguien más grande que Abraham, alguien más grande que Isaac y alguien más grande que Jacob. Ese alguien más grande es Cristo Jesús. Algo más que debes mirar acerca del libro de Génesis. Si tú vas básicamente hasta el final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, ves a Dios creando un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Y lo intrigante de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva es que, al igual que el jardín del Edén contiene algo en común, además de la presencia de Dios, y es que hay un árbol de la vida. Mira lo que dice Apocalipsis 22. De Génesis, del principio, vamos a ir al mero final. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones. Cielo nuevo, estamos viendo el cielo nuevo, una tierra nueva, y es intrigante que tienes el árbol de la vida
en él. No cualquier árbol, sino el árbol de la vida que se menciona en Génesis 2:9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida. Y no tengo tiempo hoy para hablarte del árbol de la vida, pero en el curso de Viviendo en Libertad comienza a hablar del árbol de la vida y lo que implica de forma práctica vivir desde ese árbol de la vida. Entonces, desde las primeras páginas de la Biblia comienza con un árbol de la vida en un paraíso perdido y ves en las últimas páginas de la Biblia ese mismo árbol de la vida en un paraíso restaurado. El jardín del Edén se convirtió ahora en una gran ciudad, cielo nuevo y tierra nueva. Dios estando con su pueblo en un jardín restaurado. Y ese es su objetivo final y su corazón. Esta es la cosa. A menos que entiendas Génesis, en realidad no verás hacia dónde Dios nos está llevando. A no ser que veas a Génesis y lo entiendas, no vas a ver en realidad hacia dónde Dios nos lleva como raza humana y hacia dónde te lleva a ti como persona. Así que esa es la historia. Vamos a hablar un poco, ahora hemos hablado de la historia de Génesis, vamos a mirar ahora el principio del Evangelio en Génesis, el postulado del Evangelio. El principio del Evangelio es que somos salvos por gracia, te dije al principio de la plática hoy, salvos por gracia mediante nuestra fe en Cristo y solamente en Él, y no por nuestras buenas obras. Entonces, ¿cómo aparece esto en Génesis? Hay dos cosas, y ya casi voy a terminar. Hay dos cosas que ves en el libro de Génesis que realmente nos ayudan a comenzar a entender este postulado fundamental de la salvación por gracia, no por obra y solo a través de Jesucristo. En Génesis vemos el principio de la salvación de Dios a través del rechazo. Diga rechazo. Vas a ver el principio de la salvación a través del rechazo en el libro de Génesis. El plan de Dios de salvar a la humanidad a través de Abraham solo va a ocurrir cuando Abraham deje su zona de confort y vaga como peregrino. En otras palabras, es una forma de sufrimiento. Inclusive tú ves en Jacob cómo termina siendo un instrumento, un vaso de salvación, pero después de haber sido exiliado, rechazado, quebrantado y luego regresa a su casa. Y lo ves casi al final del libro de Génesis. De nuevo, José, vendido por sus hermanos, exiliado hacia Egipto, rechazado por todos, pero luego se levanta al final, salva su casa y salva a todo Egipto. Yo espero que tú puedas ver el patrón que se va desarrollando intencional, donde nos está señalando hasta Jesús mismo. Jesús, quien como Abraham dejó el esplendor del cielo por su propia voluntad para entregar su vida y fue arrojado lejos como un delincuente común y crucificado en la cruz, se hizo exiliado para que nosotros pudiéramos pertenecer a su familia. Tú ves el tema de la salvación a través del sufrimiento, a través del rechazo, desarrollándose desde el primer libro de la Biblia. Una y otra vez, tú ves el patrón en el que Dios salva a través de un rechazado. ¿Quién fue rechazado? El rechazado máximo en las Escrituras, Cristo Jesús. Pero Él ve y te da un vistazo general. Dios salva a través de la persona que ha sido expulsada y esto vas a encontrar, por supuesto, su clímax en Jesús mismo. Ese es uno de los temas fundamentales del Génesis. El segundo tema, el primero fue la salvación a través del sufrimiento. El segundo tema que nos apunta hacia Jesús es el tema de la bendición. Diga bendición. Es el tema de la bendición. La otra cosa que es fascinante de Génesis nos lleva al principio de la salvación a través de la bendición. La bendición es tema central del libro de Génesis. El problema que tenemos es que bendición en español
no significa lo mismo que bendición en hebreo. En español la bendición tiene un significado un poco más superficial. En hebreo significa satisfacción plena. Es un estado de paz y de satisfacción, es un estado de shalom. La bendición significa satisfacción plena. Y puedes fijarte que desde el comienzo él habla de lo que es la bendición. Entonces, al principio, cuando Dios crea a Abraham y a Eva, los bendice. El pecado interrumpe ese estado bendito o ese estado de bendición y dejan de estar bajo esa protección y bajo esa bendición. A causa del pecado dejan de vivir bajo esa bendición. Tan pronto fueron exiliados, se apartaron de Dios, pierden ese estado de bendición. ¿Sabes lo que la raza humana ha estado tratando de hacer desde que Adán y Eva fueron exiliados y salieron de esa cobertura de bendición? Tratando de ser bendecidos, tratando de recibir esa satisfacción plena que solo podemos conseguir en Él. Y sabes lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Y lo puedes ver, buscar satisfacción en nosotros mismos y a través de nuestro propio esfuerzo. Lo que tú tienes en el resto del libro de Génesis es bien intrigante, porque es gente tratando de bendecirse a sí misma, tratando de encontrar la bendición de Dios por sí mismo. En Génesis 11 tienes la Torre de Babel. ¿Qué están haciendo? Construyendo un rascacielos para hacerse famosos. A través de la fama vamos a encontrar satisfacción, vamos a encontrar bendición y sabremos quiénes somos. Jacob se da cuenta, si tú lees la historia, Jacob se da cuenta de que su padre no lo ama tanto como amaba a su hermano Esaú. Y es interesante porque el favoritismo en esa familia, el favoritismo destruye familias. Si usted ha sido participante de una familia donde hay un hijo favorito, usted sabe el estigma, el dolor y la profundidad que eso causa. Jacob se da cuenta que a Esaú lo quería más que a él y él comienza a desarrollar un plan y se disfraza de Esaú para escuchar, aunque de forma engañada, a su padre bendecirlo. ¿Están conmigo hasta aquí? Estamos hablando de la raza humana. Pierde la bendición de Dios y comienzan a buscar la bendición en Génesis por sí mismo. Se disfraza de Esaú, simplemente difícil y toca la fibra del corazón, pero es fascinante. Fíjate hasta dónde llega Jacob en Génesis capítulo 32, casi cerca del final de la vida de Jacob. Pasó toda una vida buscando la bendición. Pasó toda una vida, en otras palabras, buscando la aprobación de su padre. Los que no han recibido la aprobación de su padre saben lo difícil, lo complicado que es, porque andamos la vida luego buscando la aprobación de los demás. Él termina luchando, Jacob en el capítulo 32, termina luchando con un misterioso ángel, que al final termina siendo Dios. Y cuando ya está toda la noche luchando con ese ángel, cuando va a salir el sol, el ángel le dice, tengo que irme, y Jacob le dice en el verso 26, no te dejaré ir a menos que me bendigas. En otras palabras, yo he corrido, yo he buscado en tantas y tantas cosas, le dijo a Jacob, yo no te voy a dejar ir, ya descubrí quién eres y no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. Jacob se dio cuenta de lo que todos nosotros debemos darnos cuenta. La satisfacción profunda y plena que hemos estado tratando de encontrar, construyendo rascacielos en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en nuestras relaciones románticas, en nuestros hijos, en nuestro dinero o en lo que sea que hemos estado buscando cumplimiento y satisfacción profunda, inevitablemente nos defraudará. Él lo había buscado en su carrera, en su sueño, en empresas, en mujeres, en matrimonio. Y mira lo que dice el verso 30. Entonces bendijo a Jacob allí. Y mira lo que dice el resto de ese verso. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. En aquel lugar,
Jacob se dio cuenta que lo que él había buscado por toda su vida solo lo iba a encontrar en el rostro de Dios. Solo lo iba a encontrar en aquel que es la fuente y el dador de la vida y la salvación. Cada parte del Génesis nos apunta hacia quién, hacia Cristo, hacia Dios. Jesús nos apunta a Jesús, el verdadero Abraham, que para salvarnos dejó el esplendor del cielo. Nos apunta al verdadero Isaac, a Jesús, que no solo fue ofrecido en el monte Moría, sino que dio su vida en el monte Calvario. Así como Dios pudo decirle a Abraham: ahora sé que me amas porque no me rehusaste entregarme a tu único hijo, a quien amas. Nosotros podemos mirar directamente a la cara de Dios y decirles al verdadero Isaac en la cruz. Nosotros ahora podemos decirle: sé que verdaderamente me amas porque no rehusaste entregar tu único hijo por mí, Jesucristo. Jesús es el verdadero José, porque aun cuando fue rechazado, se levantó para perdonar y para salvar a los que le habían traicionado. Yo espero que tú puedas ver claramente la historia que se desarrolla en Génesis y cómo nos apunta a Jesús. Cómo nos apunta a Jesús. Cuando tú miras el rostro de Jesús, como lo hizo Jacob, finalmente vas a obtener la bendición y la satisfacción, el shalom profundo que tu corazón anhela. Lo que Dios tiene para ti es mucho más allá de lo que nosotros podemos alcanzar por nuestro esfuerzo. Ese es un resumen bien general del libro de Génesis. Pero vamos a estar continuando viendo cada libro y cómo encontramos la historia, cómo encontramos en esa narrativa, descubrimos el Evangelio y a Jesús y el principio fundamental de la salvación a través de Él y solo de Él. Esta última semana culminamos nuestro tiempo de ayuno y quiero aprovechar para volverte a invitar. El viernes tenemos nuestra noche de oración, adoración y comunión, y el próximo domingo, aquí a este mismo horario, vamos a tener una tarde de cierre, de celebración, de alabanza y de adoración extendido durante esa hora. Mi deseo y mi corazón es que la palabra de Dios transforme tu vida y que verdaderamente la empecemos a mirar de una forma en que nunca la habíamos visto antes, porque cuenta su historia de amor por ti, su deseo de restaurarte y de hacerte parte de su familia. Quiero invitar al equipo de oración que me acompañe y quiero invitarte a todos que se pongan de pie. Y la relación restaurada que nos ofrece Dios llega a través de Jesús y solo de Jesús. Y yo quiero que si hay algo que tocó tu corazón hoy, algo que trajo bendición a tu vida hoy, o algo que resonó la fibra de tu corazón, esta gente que está acá le encanta unir su fe a la tuya. Y si deseas abrir tu corazón a Él, si hay una necesidad en tu vida, enfermedad, creemos en el poder de la oración, creemos en el milagro, que Dios es poderoso y extraordinario. Así que te invito a que si deseas recibir oración, lo hagas y tomes tiempo y regreses acá. Si eres nuevo, nos encantaría saludarte, conectar contigo y darte las gracias por haber estado aquí en Conexión de Huéspedes, justo en el centro. Y recuerda, Él es tu restauración, Él es tu bendición y Él es tu satisfacción plena. Jesús y solo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu vida. Que Él torne su rostro hacia ti y sea compasivo contigo y te dé paz en cada área de tu vida en esta semana. Gracias por estar con nosotros hoy y si Dios lo permite, te esperamos el próximo domingo. Bendiciones.